¿Qué está en juego realmente con esta nueva convocatoria, digamos, de una nueva consulta popular? Bueno, yo creo que esto, digamos, tenemos que analizarlo un poco desde la perspectiva histórica. Creo que esta consulta, como muchas otras, no deja de tener este tufito medio enrarecido a utilitarismo, a amañamiento, ¿no es cierto?, con proyección lastimosamente no a solucionar de manera profunda los problemas del país para que se produzca un efecto distinto que incida positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Me parece que esta consulta popular, así como muchas otras, Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del Sofá Rojo Política con Perspectiva. Un agradecimiento muy especial a los estudios de N Group, que sin ese gran apoyo no sería posible la realización de este podcast. Hoy nos acompaña Alfredo Espinosa, analista político y columnista de Plan B. Hoy vamos a conversar lo que en realidad significa esta nueva convocatoria de una nueva consulta popular. ¿Qué hay detrás y qué se está jugando? Alfredo, un placer tenerte aquí. Bienvenido al Sofá Rojo. Muchísimas gracias. Es un placer estar en este espacio privilegiado para analistas, para expertos y bueno, estoy a tu entera disposición. Para empezar, ¿qué está en juego realmente con esta nueva convocatoria, digamos, de una nueva consulta popular del gobierno de Noboa? Bueno, yo creo que esto, digamos, tenemos que analizarlo un poco desde la perspectiva histórica, ¿no? El Ecuador ha tenido más de una decena de ejercicios de democracia directa entre consultas populares y referendos y sin desvalorizar estas prácticas que permiten de cierta manera que los ciudadanos lleguen a destrabar aquellos problemas de la política que no se llegan a solucionar desde el Parlamento, desde el Ejecutivo. Creo que esta consulta, como muchas otras, no deja de tener este tufito medio enrarecido a utilitarismo, a amañamiento, ¿no es cierto?, con proyección lastimosamente no a solucionar de manera profunda los problemas del país para que se produzca un efecto distinto que incida positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Me parece que esta consulta popular, así como muchas otras, va a refrendar el ejercicio plebiscitario del presidente y a través de ello considero que quizá, por más interesantes que sean las preguntas y del debate que están ocasionando, creo que estas no van a dejar de ser más que un sondeo de opinión para entregar mucho más poder al presidente. Sí, también de pronto una herramienta de... No sé si de legalidad del gobierno, pero sí de pronto puede ser utilizado también como un instrumento para medir la aceptación y de pronto ver si es que hay la posibilidad de una reelección. Sí, forma parte del termómetro político, ¿no? Es un gobierno de 4 años, pero el presidente, digamos, ha logrado sintetizar, muy bien entender que lastimosamente el Ecuador es un país muy esquivo a las prácticas democráticas. Entonces este es un país construido sobre la base del modelo hacendatario y eso persiste incluso en la racionalidad de la institución pública del Estado. Así también hay una fuerte amalgama populista, ¿no? Entonces creo que estos elementos lo que hacen es generar estos espacios, ¿no? Es decir, que se hagan consultas, que se hagan referendos, que se intente pensar no necesariamente en el contenido de la nominal, literal de la pregunta, sino el momento político en el que ésta se hace y en quién la propone. Y creo que eso es un hecho dirimente en el caso ecuatoriano. Sí, justo de eso mismo te iba a preguntar, o sea, más tu lectura. ¿Por qué crees que el gobierno ha decidido apostar a esta consulta popular justamente ahora? ¿Es una necesidad realmente del país o solo es un cálculo político del
presidente? Bueno, hay 7 preguntas, ¿no es cierto?, dentro de este ejercicio de democracia directa. La mayoría de ellas son de referéndum, 6 de 7, buscan enmendar la Constitución. Hay preguntas igual que generan esta suerte de imán, de atracción, ¿no es cierto?, condensando muchas de las animadversiones que tienen los ciudadanos hacia la política, ¿no? Es decir, la eliminación del financiamiento del Estado a los partidos, la reducción en el número de legisladores, las bases militares, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, todas ellas interesantes para analizarlas, pero no son el fondo de la consulta. El verdadero corazón de la consulta es la Corte Constitucional. Ese es el único espacio que no controla el gobierno. En todos los demás, en el CNE, en el Tribunal Contencioso, en el Consejo de Participación, claro, totalmente en la Asamblea, el gobierno tiene control absoluto sobre esos espacios, pero no sobre la Corte. Entonces, esta misma pregunta es precisamente la manifestación de esta angurria de poder por tratar de saltarle a la yugular, por decirlo de manera un poco gráfica, al único espacio que queda medianamente independiente, con aciertos o con errores, pero independiente. Yo veo que si eso se llega a consumar con voluntad popular, lastimosamente el Ecuador estaría transitando una vez más por la senda del autoritarismo. Estaríamos dando como que el permiso, ¿no?, para que él cambie la Constitución a su conveniencia. Sí, lo que pasa es que los ciudadanos, la mayoría de ecuatorianos, eso es un problema, digamos, regional, ¿no? La confianza que se establece con los políticos no necesariamente tiene garantía de cumplimiento, ¿no? Entonces viene en el caso ecuatoriano, desde la época de Velasco Ibarra, que era una persona que prometía mucho y cumplía poco, pero había un arte detrás del prometer y del no cumplir, ¿no? En ese arte del prometer y del no cumplir hay un sinnúmero de mutaciones a lo largo de los años, y creo que este ejercicio precisamente de tratar de vender estos elementos como panacea, es decir, no vamos a tener bases militares, entonces las bases ya son la solución. Entonces ya al siguiente día de que venga quien sea, entonces va a mejorar la situación en el Ecuador, y eso no es así. O, por ejemplo, vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es una institución totalmente nociva para la democracia, pero la vamos a eliminar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el horizonte de cambio? ¿Quieren que ese consejo sea un modelito a escala que va a estar ahí en una comisión de la Asamblea Nacional haciendo exactamente lo mismo? Para eso se va a hacer el cambio, mejor no lo hagan. O piensen en otra forma de cambiar las cosas, ¿no? Pero se le está vendiendo mucho humo a la gente sobre este tema. Sí, ¿no? Hace un rato lo dijiste, que las consultas populares es un mecanismo de democracia directa, es un mecanismo en la que los ciudadanos todos podemos hacer escuchar nuestra voz. Sin embargo, últimamente no se lo está tomando de esa manera, ¿no? Sino más bien es como, no sé si como ya lo dijimos, es un instrumento más bien para medir la aceptación, si se le da una negativa al gobierno, y más bien para que el gobierno pueda saber en qué terreno se está pisando, ¿no? ¿Qué nos dice esta estrategia de las consultas de las consultas populares, de la relación de Noboa con la Asamblea y las élites? A ver, yo creo que existe una relación de extrema camaradería, ¿no? A tal punto de que el presidente de la Asamblea Nacional ha obviado el fiscalizar los casos de corrupción de su propio partido. Es decir, el caso de las redes familiares, ¿no es cierto?, de la señorita Farinango, que tenía contratado al papá, que luego ya no lo desvincularon. Los casos de este muchacho que estaba dibujando ahí en la Asamblea, y perdóname que me ría, pero es que lastimosamente este Ecuador se ha convertido en una mala caricatura de cómo hacer política. Entonces, una red escandalosa, la asambleísta alterna,
de este señor Serrano es la hija de Egner Recalde, que fue acusado de diezmos cuando formó parte de la izquierda democrática, salvado por el correísmo, reciclado por ADN. Entonces, ayer o anteayer vi que este señor que repartía plátanos en Machala tenía a la ex conviviente, ex esposa o la esposa separada, no sé qué figura será esa, la tenía trabajando ahí y luego dijo que no es ilegal. Entonces, estos temas, la baja, digamos, la imposibilidad de ejecutar de manera eficiente el presupuesto con entidades que no llegan ni al 50% de la ejecución presupuestaria. Sumado a eso, los escándalos relacionados al conflicto armado interno y la crisis del sistema de salud, es decir, las muertes violentas por presencia de militares que tratan de cumplir con el decreto, pero no necesariamente están tras las personas que en realidad cometen los delitos. Y en el caso de salud lo vimos con los 12 neonatos, ¿no? Mueren por falta de cánulas, aunque uno de los asambleístas de ADN haya dicho que todo está bien. Entonces, claro, Guzmán, ¿no es cierto? O sea, esto no es fútbol, es un tema muy serio y lastimosamente lo que ocurre es que la consulta se convierte en esta suerte de gran cortina de humo para tapar estos problemas que son absolutamente centrales dentro del país. O sea, no se ha levantado ni una piedra en esta administración. Ni una piedra. Aquí no han llegado ni siquiera a eso. Entonces, ese es el principal problema. Pero claro, que los políticos actúen de esa manera, digamos, no es raro. Lo raro es que la ciudadanía haya llegado a normalizar este tipo de conductas. Yo creo que el caso ecuatoriano está asociado a ciertas conductas de psiquiatría social que deben ser muy bien estudiadas a nivel sociológico, sobre todo, porque hay un nivel de asimilación del desagravio, de esta imposibilidad de aspirar a algo mejor que nos ha hecho recaer en esto, ¿no? Claro, y la fácil aceptación de estas narrativas que manejan los gobiernos. ¿Qué preguntas te parecen más problemáticas, incluso engañosas en su formulación? Todas las preguntas tienen un trasfondo. Perdóname nuevamente que no es que sea, digamos, muy contreras, pero yo creo que hay que ver las consultas populares y los referendos más allá de si es bueno o no preguntarle a la ciudadanía. Eso, digamos, es una discusión no menor, pero no es el fondo de esto, ¿no? Es más, la consulta puede costar unos 60 millones, como costó la última, 600 millones y pico. Pero más allá de eso, lo que nos debemos hacer, la pregunta que nos debemos hacer como ciudadanos es: ¿cuál es el horizonte de cambio que tiene esto, ¿no? Y es ahí, en ese horizonte de cambio, donde yo no veo que haya un cambio estructural, una modificación en la calidad de vida de los ciudadanos, partiendo de un hecho muy tangible y pragmático. O sea, no hay absolutamente nada de fondo en materia económica y de inversión. O sea, es una consulta que languidece por esa vaciedad, ¿no? En cambio, sí hay mucho en materia política, pero que busca el acaparamiento del poder en un solo sector. Lo más problemático para mí es el tema de la Corte. Ese es el corazón de la consulta. Lo otro no es menor, pero no es lo más destacado. Eliminar por ejemplo, este es un tema delicado, ¿no? Eliminar el financiamiento de la política. Yo he venido cuestionando este tema porque la Asamblea Nacional podía haber formulado la pregunta de manera diseccionada para que la gente por lo menos tenga la posibilidad de votar en función del fondo partidario permanente o del fondo de promoción electoral, que son dos cosas distintas. Pero aquí lo englobaron todo, entonces satanizados absolutamente nos todos. Van a condenar a votar por un ADN, por un RC, por los partidos más grandes que de pronto ya tienen un capital con el cual solventar las campañas, mientras tanto otros movimientos que sí necesitaban de eso, pues ya nada. Sí,
Y claro, tú consideras que hay un alto riesgo que nosotros vayamos a las urnas sin ni siquiera entender de qué tratan las preguntas. Claro, es un riesgo latente porque en su momento Correa utilizó esta estrategia plebiscitaria y tuvo un poder casi absoluto. Entonces, bajo la misma receta, bajo el mismo repertorio, Noboa ha fabricado enemigos donde no los hay. Como no hay un enemigo político electoral lo suficientemente y ético sobre todo para contrarrestar la vaciedad del gobierno, ¿no? Los grandes baches que ha dejado, sobre todo morales, que ha dejado a lo largo de estos 18, casi 20 meses, un poco más de 20 meses de gestión entre la transición y este nuevo periodo. Como no hay ese rival, ese adversario político, lo que se ha fabricado es enemigos. Entonces, el enemigo fue la delincuencia, ¿no es cierto? Y sigue siendo. Entonces, la culpa es de todos los criminales. Ahora la culpa es del correísmo, ¿no es cierto? Y de todos aquellos que se atreven a opinar distinto, también son etiquetados como criminales o como correístas. El ejercicio de calificación es un ejercicio totalmente autoritario, ¿no? Señalar con el dedo y decir tú eres correísta, tú eres delincuente, ¿no? Es totalmente penoso, ¿no es cierto? Pero es lo que está ocurriendo. Y sobre la base de eso, lo que veo es que no hay, digamos, una posibilidad siquiera de establecer un mínimo espacio de diálogo abierto con la ciudadanía para que exista una construcción más amplia de este ejercicio. Entonces, vamos a ir a las urnas, perfecto, vayamos, pero me imagino que la sociedad civil también debe tener interrogantes que plantear, los medios de comunicación, la academia, ¿no es cierto? Todos arrinconados, olvidados, ¿no es cierto? Se ha bajado el telón y esta es una consulta construida en un cuarto chico de Carondelet. Así es. Si la consulta fracasa, ¿qué impacto tendría? ¿Tendría algún impacto, digamos, en la estabilidad y en la imagen del gobierno de Correa, de Noboa? Bueno, no te equivocas mucho porque, digamos, a estas alturas del partido no hay mucha diferencia. Son casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Entonces, sería un impacto durísimo, ¿no? Sería un impacto durísimo primero porque le daría, digamos, un remesón de realidad o de posible realidad a un gobierno que se ha afianzado en algunos elementos para tratar también de edificar un estado de propaganda. El hecho de que no tengamos sabatinas, de que no existan las grandes contrataciones que había en la época de Correa, no significa que no haya un estado de propaganda. Hubo una investigación que salió hace unos días sobre la pauta que reciben algunos, ni siquiera ya medios de comunicación, sino periodistas. Personas. Y de lo que tengo entendido, hay actores políticos, consultores, influencers, hay un ejército, ¿no?, de voceros no oficiales que intentan, digamos, legitimar las narrativas del gobierno, deslegitimando y peyorizando cualquier tipo de crítica o de observación a su gestión. Entonces, ese estado de propaganda que hoy existe, que es inobservado incluso por algunos críticos de Correa que avalan esta administración, ese estado de propaganda con un resultado desfavorable creo que sufriría, digamos, un fuerte resquebrajamiento. No solo porque estos actores no habrían hecho bien su trabajo, sino principalmente porque la ciudadanía no sintonizó con algo que el gobierno, no podría sintonizar con algo que el gobierno le ha tratado de vender, pero que trastoca con la realidad. Es decir, digamos, cosas muy, muy pragmáticas, ¿no? Fallece el señor Ray de La Favorita y todo el mundo envía una nota de pesar y está muy bien, ¿no? Mueren 12 neonatos por un tema de negligencia institucional en el Hospital Universitario de Guayaquil y el Estado no dice absolutamente nada y no hay un mea culpa. Militarizó los hospitales. No sé qué tan preparado esté un militar pero militarizó. No, estamos nosotros frente a un fortalecimiento del poder presidencial en detrimento a la institucionalidad. Sí, totalmente. Me parece que
como decía una buena amiga, Rafael Vicente se quedó como un guagua en pañales al lado del presidente Noboa. Entonces, creo que en tan corto tiempo Noboa utilizó las herramientas democráticas, las mal utilizó para afianzar su poder absolutamente sobre toda la institucionalidad del Estado, exceptuando a la Corte Constitucional. En política no hay coincidencias. Voy a dar un ejemplo. El Consejo Nacional Electoral es una institución que tenía que haber sido renovada hace 2 años y medio, en noviembre del 2021. Más todavía, imagínate. En noviembre del 2021 tenía que haber ocurrido la renovación parcial y posterior a ello la renovación total. Es decir, ninguno de los 5 consejeros que hoy están en sus puestos deberían estar ahí. No obstante de ello, el presidente del Consejo de Participación, este señor Fantoni, ha dilatado los procesos de renovación, se ha obstruido el trabajo de la comisión de selección y claro, tenemos un consejo electoral que va a llevar a cabo esta consulta, que va a convocar a periodo y proceso electoral para las siguientes elecciones del 2027 con claras disputas internas, porque hay una mayoría muy benevolente con el gobierno y hay una minoría muy empática con el correísmo. Claro, sí, estamos creo en un estado donde las instituciones que deberían ser de contrapeso, ¿no? Al oficialismo, más bien están siendo instituciones serviles. ¿Okay? Y en algún momento, en algún otro programa lo dije, los medios de comunicación se han convertido en agencias de marketing. Así es. Que ya no hacen el papel de informar, sino más bien de decir lo que el gobierno desea que se diga, ¿no? Bueno, y voy a aclararlo, no es el único ni es la primera vez que se ha dicho, porque siempre ponen, pero es que él también lo hizo, él también se lo hizo. Sí, muchos lo han hecho, pero no por eso debemos conformar, sino también criticar y pedir que eso se cambie, ¿no? Sí, totalmente. Mira, aquí hay un hecho muy, muy interesante sobre lo que mencionas, porque pareciera que hoy la construcción de opinión pública, la construcción de la agenda de medios, de este clima de opinión, se basa en estas audiciones o casting que hacen ya ni siquiera los periodistas, ahora buscan hasta constitucionalistas, consultores, entonces todo el mundo está casteando, está haciendo su casting, está en audición para ver cómo se inserta en el gobierno, ¿no? Entonces ahí tienes defensores de los atropellos a la Corte Constitucional, metiendo temas que no tienen absolutamente nada que ver con la propuesta de consulta, pero lo están haciendo. Es una audición porque aspiran o a ser candidatos o a ser parte de este gobierno. O que les paute. Sí. Para terminar, si tú tuvieras que dar un mensaje a los ciudadanos que ahora nos vamos a enfrentar nuevamente a una papeleta, ¿qué deberíamos tener en claro? Es algo muy complicado. Lo primero es tratar de revisar las preguntas y de hacer una revisión de la consulta más allá de lo que está en el papel escrito, es decir, en las preguntas que se han formulado, incluso más allá de los anexos. Yo creo que hay que contrastar expectativa versus realidad. ¿Qué es lo que tengo como ciudadano? ¿Qué es lo que soy como ciudadano? ¿Cuál es mi calidad de vida como ciudadano versus lo que me están planteando? O sea, ¿quiero que mejore mi calidad de vida? ¿Esto va a mejorar? ¿O va a mejorar la calidad de vida de otra persona que no pasa por la precariedad? Entonces, creo que estos elementos, esta contrastación, este rodeo que hay que hacer a las preguntas para problematizarlas, para escarbar el trasfondo de esto, va más allá de los fanatismos de momento y de las bajas pasiones electorales que puedan existir entre uno u otro, porque al día siguiente, al que le pagan para cargar la bandera o de uno u otro partido, al que le pagan por decir que todo está bien, también sentirá que la cosa no funciona. Entonces, considero que es necesario pensar más allá de los egoísmos en un modelo de Ecuador, entendiendo los criterios más elementales de la nación y de la república, es decir, este es un espacio construido o que se debería construir sobre la base de la pluralidad, no sobre un criterio unidimensional. Seguir alimentando el ego o seguir racionalizando esa participación con un sistema
de medianos contrapesos, al menos jurídicos, porque la fuerza de los votos que pueden haber en la Asamblea Nacional no necesariamente están emparejados con la razón jurídica de la Constitución. Así es. Bueno, Alfredo, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. En el Sofá Rojo siempre buscamos tener, como el nombre lo dice, distintas perspectivas, ¿no? Para ir comprendiendo un poquito más sobre lo que realmente está pasando en nuestra política y a lo que nos vamos a enfrentar. Esperamos tenerte nuevamente pronto por aquí, seguir conversando. Recuerden, la política no solo se hace en las urnas, sino también se construye desde la comunidad, desde las calles y por supuesto desde el Sofá Rojo. Suscríbete porque también la política se construye desde tus comentarios. Yo soy Wendy Olmedo y esto fue el Sofá Rojo desde los estudios de En Group. En el Sofá Rojo se sientan a decir la verdad, su gestión es lo que queda por cumplir. El Sofá Rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofá Rojo, política con perspectiva.